Estamos con Rolando Miranda, quien fue exaltado recientemente al pabellón del deporte de la República Dominicana. Estamos en el especial con la clase 2020. Don Rolando, gracias por estar con nosotros, gracias por sacar de su tiempo y compartir esta experiencia de haber sido inmortalizado luego de una carrera bastante larga dedicada al deporte en la República Dominicana. Rolando, cuéntenos qué valor tiene para usted eh, el haber sido inmortalizado o haber sido llevado al pabellón de la fama del deporte dominicano. Haber sido escogido para ser inmortal es un alto honor que corresponde a cualquier deportista. Más en el caso mío, que tengo más de 60 años bregando en la organización y el fomento y el desarrollo del deporte. Y es un alto honor estar en esa galería del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Vemos que dentro de su largo currículum, usted estuvo ligado a varios deportes. ¿Qué le motivó a estar ligado por tantos años al deporte? Bueno, desde jovencito, cuando cursaba estudio primario e intermedio en mi ciudad natal de La Vega, yo comencé a practicar deportes dentro de las áreas de educación física que se daban, pero yo practicaba deporte. Ya siendo un joven de 13, 14, 15 años, comencé a practicar otros deportes como voleibol y pelota, principalmente. Esos dos deportes. También yo con condiciones era muy rápido en atletismo. En béisbol yo corría muchísimo, me veía, no, pero tú corres muchísimo. Y incursioné en el atletismo. Estuve practicando el atletismo, aunque en La Vega no había pista, sino un camino ahí que se practicaba. Y asistimos a los Juegos, a la eliminatoria en el 54 de los Juegos Centroamericanos de México. Yo gané el primer lugar en Santiago, en la eliminatoria de todo el norte, en los 200 metros, y luego fui aquí a la final, que fue en el distrito, y quedé en segundo lugar clasificando para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarían en México en ese año. Después, finalmente, pero paralelamente, yo practicaba mucho el voleibol y la pelota. Yo integré los equipos juveniles de béisbol de La Vega, que participaban en los torneos regionales de esa disciplina. Lo mismo que ya en el 54 yo participaba en el equipo superior de voleibol de La Vega. En el 55 ya fuimos campeones nacionales en voleibol. Ya en el 56 yo fui escogido para dentro de 10 jóvenes deportistas del país que reabrirían la Escuela Nacional de Educación Física. Estuvimos aquí en la capital, 10 jóvenes de diferentes provincias y cursamos la educación física, la carrera de educación física. Me gradué en educación física y seguido comencé a laborar como profesor, como instructor de educación física, principalmente en la Escuela Chile, después en otras escuelas aquí. Ya en el 63, cuando se crea la Dirección General de Educación Física con Vigilio Travieso a la cabeza, a mí me designan inspector de Educación Física del Distrito Nacional, de donde pude colaborar ampliamente con el desarrollo, el fomento de los deportes en las escuelas, principalmente de la capital. Pero a su vez, en la dirección general, yo ayudaba a la organización de los torneos nacionales
junto con Papo Germe, que era el inspector general, que yo lo apoyaba, y organizábamos los pocos torneos nacionales escolares que se hacían en ese entonces. Eso fue en el 63. Ya en esa época yo, como en 61, jugando béisbol AA aquí en la capital, recibí un pelotazo en la cabeza que lamentablemente me sacó de la actividad directa del béisbol. Ya luego en el 62, también yo estaba en la selección nacional de voleibol, la cual asistimos en los Juegos Panamericanos en el 59 en Chicago. Yo fui integrante de ese equipo nacional. Por mi actuación en Chicago, yo fui escogido ese año voleibolista del año por la Asociación de Cronistas Deportivos. Luego seguimos practicando, pero a raíz de, como les dije, del pelotazo que me dieron en la cabeza, un juego prácticamente parte de béisbol. Vi que fue tratando de llegar a segunda base. ¿Cómo? Estuve leyendo que ese pelotazo vino usted tratando de batir un doble play. Exactamente. Yo no quería jugar béisbol ese año. Yo había jugado el año pasado, donde tuve muy buena actuación, pero yo estaba en la selección de voleibol que nos estábamos preparando para los Juegos de Jamaica del 62. Entonces yo no quería jugar béisbol, pero el mago Andrés Frías necesitaba un center field que le firmaron. Y me dijo, Miranda, nada más nos quedan 3 o 4 juegos, ven para que juegue con nosotros. Y en el primer juego, en la universidad, yo en el primer turno di un hit, me envasé, y con un rolling, para un doble play, Bolivita Ledema, que era segunda base, Marco Soto, que estaba jugando sobre toque, después fue un estelar pitcher. Entonces, al pivotear, como yo era muy rápido, yo tenía el defecto que que siempre llegaba casi siempre parado a la almohadilla. No me deslizaba. Entonces, al llegar a segunda y en el pivoteo para el doble play, me pegaron la pelota en la cabeza. Esa fue la realidad de eso. Yo duré 3 días inconsciente. De ahí me llevaron al hospital Morgan y ya el miércoles en la tarde fue cuando volví a volver en sí. Realmente. Eso me sacó totalmente del béisbol y me sacó del voleibol. Ya en el 62, después de los Juegos de Jamaica, en el 63, estábamos practicando para los Juegos Panamericanos de Sao Paulo, Brasil, en el 63. Pero a última hora el gobierno, por razones económicas, no asistió ninguna delegación. Eran momentos difíciles. El país estaba viviendo momentos difíciles. Quizás bueno, en el 63 era el gobierno de Juan Bosch, y la memoria no me falla. Sí, exactamente. Fue cuando el plan de austeridad de Juan Bosch, entonces ahí no fue de ninguna delegación en ningún deporte a los Juegos Panamericanos de Sao Paulo, Brasil, ese año. Pero yo seguí jugando mucho softball. Yo jugaba de los principales jugadores. Yo era de los principales jugadores del batallón blindado, que era el mejor equipo de softball que había en esa época. Y luego seguí, estuvimos practicando, pero ya desde esa época descontinué la práctica del béisbol y el voleibol. Solamente seguí jugando softball. Ya en el 64 yo tuve una actuación muy destacada en los torneos de softball y la Asociación de Cronistas Deportivos me escogió como el softballista del año en el 1964. Y ya a partir de ahí seguí jugando softball en diferentes equipos, en la Liga NACO, etcétera. Pero eso era concomitante con mi función como yo era profesor de educación física. A raíz después de la revolución, de la guerra de abril, yo era inspector de educación física, pero ya yo laboraba en algunos colegios y escuelas, pues ya yo no trabajaba en las escuelas públicas. Y entonces ahí ya fue donde yo comencé
pero en el 63 yo colaboré grandemente en la formación de la Liga Intercolegial Deportiva. Como inspector de educación física, asesoré mucho a un grupo de profesores de algunos colegios y se fundó la Liga Intercolegial Deportiva, la Usted cual duró en el ahí unos 66 40 años. yo Veo ahí que usted duró unos 40 años. tuvieron, y por más de 40 años esa institución organizó todos los torneos intercolegiales que se celebraron aquí en la capital. Señor Esa era Rolando, parte. y a mí me llama mucho la atención lo siguiente, cómo dividir el tiempo entre estudiar, dar clases, su tema de ser dirigente, pero también practicar deporte. ¿Cómo usted se repartía entre tantas cosas? Esa es una buena pregunta. Realmente, ya en 58, 59, yo comencé a estudiar ingeniería en la Universidad de Santo Domingo. Combinaba que yo era profesor de educación física y combinaba en la mañana, en la tarde, asistía a la universidad, etcétera, los sábados, y podía. Pero realmente, a partir del 63, que yo fui entonces inspector de educación física, yo seguía practicando deporte. Ya de esa época, pero ahí asistí a Santiago de Chile, donde terminé la licenciatura de educación física, porque me ayudó que me convalidaron todos los créditos que yo tenía en la UAI, y era atleta de alta competición de varios deportes, y era profesor de educación física, y pude hacer la licenciatura en la Universidad de Santiago de Chile. Ya luego, a partir de 66, 67, ya yo como atleta activo solamente seguí practicando el softball. Softball que lo estuve practicando hasta la década de los años 80. Eso realmente, pero dentro en ese lapso yo también desempeñaba muchísimas funciones dentro del deporte. Funciones a partir en el 68, yo fui designado director del Departamento de Educación Física de la UNPU, de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Ahí yo pasé 45 años, donde comenzamos el deporte desde cero en la universidad, hasta que la UNPU se convirtió por más de 20 años en la vanguardia del deporte universitario. Yo organicé todos esos juegos universitarios que comenzamos desde el 82, que se hicieron 34 juegos universitarios. Yo estuve en la organización de los deportes universitarios hasta prácticamente 2008, aunque sí continué como asesor de esa parte, ya que yo estaba en la UNPU. Ya en la UNPU, yo en el 2012, yo estuve en Israel, Jerusalén, con la esposa mía, ya me comí pescado, me intoxiqué y eso tuve graves problemas de salud casi durante un año. Ya a partir de ahí fui ya pensionado en la UNPU, después de 45 años de atención. Pero en ese lapso, yo prácticamente en el 72, yo fui escogido presidente de la Federación Dominicana de Fútbol. Perdón, excúseme. Estoy con el fútbol porque estaba con el ligado de fútbol, de voleibol. Ya desde el 64 yo era secretario de la Asociación de Voleibol del Distrito en función de federación, porque no había federación. En el 72 se eligió la primera federación de voleibol federalmente elegida. Yo duré hasta el 76, los Usted duró 4 años. los primeros 4 años. Los Usted primeros fue 4 años. presidente de los primeros 4 años, sí. Sí, entonces ya en el 76 me cogieron para formar parte del comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Ahí yo, una vacante que se presentó, y yo duré 2 años hasta el 78 como presidente, como miembro del Comité Olímpico Dominicano. Pero ya en el 1977, yo fui director técnico de los Juegos Nacionales
en 1977 que se celebraron en la capital. También, pero previo a esos Juegos Nacionales, en el 68, yo también fui director técnico de los Juegos Nacionales, los segundos Juegos Nacionales que se celebraron en el país. En el 68, después del 37, en el 68 se reanimó y junto con Bolo Vicioso, que trabajaba en la Dirección General de Deportes, organizamos esos juegos. En el 77 también yo fui director técnico del Norseca de voleibol. Torneo Norseca de voleibol que vinieron unos 10 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, etc. Y ese mismo año también se celebró los Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe, que asistieron 9 países y celebramos competencias en 8 deportes. En el 77 fue un año muy activo para mí con eso. Ya en el 78, yo siendo parte del Comité Olímpico Dominicano todavía, yo asistí a Alemania, a la Escuela de Deportes de Frankfurt y la Universidad de Colonia, y allí realicé prácticamente un posgrado, una maestría en organización y administración deportiva. Allá duramos unos 4 o 5 meses, dirigentes en habla español de 20 países que asistimos ahí. Eso fue en el 78. Ya en el 78 yo también fui a los Juegos Centroamericanos del Caribe, en Medellín, Colombia, donde yo fui el director técnico. En el 79, en los Juegos Panamericanos que se celebraron en San Juan, yo fui como delegado de esgrima, parte de la delegación dominicana de esgrima. Así, sucesivamente, ya en el 81, yo fui director general de los Juegos Nacionales en Barahona, que se celebraron el 5 de diciembre, del 5 al 12 de diciembre de 1981. Eso, luego en los Juegos del 83 yo fui más bien asesor, parte de eso, y en los del 79 que celebraron en San Francisco también yo serví como asesor técnico, porque el área mía siempre fue un área técnica. Es decir, que usted, ¿por cuántos años usted ha estado ligado al deporte? ¿Cómo? ¿Por cuántos años usted ha estado ligado al deporte? Bueno, realmente en el 1953 nosotros fundamos en La Vega el Club Deportivo Vegano. Que miren, en esa época era difícil hacer clubes. Hicimos un club. Eso es ya siendo una especie, siendo dirigente. Obviamente la policía, porque en esa época uno no podía reunirse. Eso es. Pero finalmente, realmente, a partir de 1956, cuando yo me gradué de Educación Física, desde ahí hasta la fecha, he estado ininterrumpidamente, que son 64 años ininterrumpidamente ligado a los deportes. A todos los deportes, primero como atleta, después dirigente, etcétera, organizador de múltiples eventos, etcétera, etcétera. En el 75 yo fui escogido como secretario adjunto de la Norseca, que el presidente de la Norseca era un mexicano. Y luego a ellos fui parte del comité ejecutivo de la Norseca, pero en ese entonces yo también era presidente de la Federación de Voleibol. Quiere decir que son 64 años realmente que yo tengo ligado a los deportes. 25 años yo estuve organizando los deportes universitarios. Desde la UNPU yo le daba soporte a los Juegos Universitarios y a todos los clubes, ya que en la UNPU teníamos una serie de instalaciones que se las facilitábamos a los clubes y los barrios aledaños que estaban ahí. Y siempre tuve el apoyo irrestricto de los rectores, los diferentes rectores que tuve en la universidad. ¿Qué ha sido lo más gratificante que usted ha tenido
en todos estos años, en esos 64 años ligado al deporte, ¿qué ha sido lo más gratificante para usted? Bueno, a- se me pasaba decir que en el 98 yo también fui elegido secretario general de la Federación de Fútbol. Yo fui secretario general de la Federación de Fútbol por 20 años, Por 20 hasta el años, sí. 2018. Y yo era la persona que organizaba todo el fútbol a nivel nacional e internacional, la parte de las selecciones nacionales. Yo colaboraba, aunque yo sí era secretario general, pero a su vez yo también era el que organizaba, junto con otro personal, todos los torneos nacionales que se celebraban de fútbol en el país, a todos los Vi que niveles. también usted era el representante de la República Dominicana en la CONCACAF. Bueno, sí, yo era parte como miembro, como secretario general de la federación. Yo era parte, pero no fui ejecutivo de la CONCACAF. Yo sí asistía a todos los congresos, a todas las reuniones, porque los secretarios generales en fútbol son una de las partes más importantes de la estructura. Y yo asistí, pero no era miembro realmente de ninguno de los organismos de CONCACAF ni de la FIFA. Todos los años asistíamos a los congresos mundiales de la FIFA de diferentes países del mundo y durante los campeonatos mundiales también, que asistía a lo de Corea en el 82, lo de Alemania 2006, lo de Sudáfrica 2010, etcétera. Ya lo Brasil no pude asistir porque yo estaba con problemas de salud, aparte con motivo de la intoxicación que tuve en Israel. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué ha sido lo más gratificante que usted ha tenido o ha Bueno, sentido dentro del para mí deporte? lo más gratificante es, yo pude desde la UNPU apoyar, dar becas a muchos jóvenes que si no hubiese sido con esa beca no hubiesen podido estudiar en una universidad privada. Y sin formación, hoy son grandes profesionales con su formación profesional. Y para mí es muy gratificante cuando yo me encuentro con ellos, que me tratan con ese gran afecto. Mi papá, gracias a usted yo pude hacer una carrera universitaria. Todo eso, son cientos de jóvenes, de grandes deportistas que yo pude apoyar. Apoyar, pues tenía la facilidad en la universidad que se formaran, no solamente como atletas, sino se formaran, que tuvieran una formación verdaderamente integral. Y eso para mí, eso no tiene valor. También en los colegios, la organización de los torneos colegiales, que muchos jóvenes también que cursaron en los colegios, también agradecen, profesor, yo por usted, yo estoy trabajando los consejos suyos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo en la universidad, en esos 45 años, fueron miles de jóvenes que yo pude darle beca, porque tenía esa potestad de darle beca y motivarlos, que estudiaran, que practicaran su deporte, pero que estudiaran. Y eso para mí es muy gratificante cuando me encuentro en la calle con ellos y valoran realmente ese apoyo que yo le di para su formación. Y lo más, quizás, más amargo que ha atravesado en estos 64 años ligados al deporte, ¿qué ha sido? Lo más, Quizás el momento más amargo que usted ha sentido o no, que no bueno, ha sido realmente no ha sido muy agradable. lo más desagradable que yo he tenido, lamentablemente o por suerte, yo nunca he tenido nada desagradable así dentro del deporte, pero fuera que yo era parte de un comité ejecutivo de la Federación de Fútbol a raíz del problema que surgió en el fútbol, con muchos dirigentes del fútbol, entre ellos el presidente del dominicano.
Y yo estaba involucrado, aunque yo era parte del comité ejecutivo, aunque no estuve involucrado en ninguna de las acciones a las que salieron a relucir, porque mi trabajo era organizar los torneos y amén. Ya eso era todo lo que yo hacía en la federación, organizar, hacer los presupuestos, amén, pero nunca, y fue muy desagradable, tú sabes que tú estás en un grupo donde hay problemas, no es contigo, pero hay problemas con algunos de los dirigentes. Ese realmente no es nada gratificante. Don Rolando, ya para ir culminando, usted siendo inmortal del deporte dominicano y ser valorado como uno de los más grandes propulsores que ha tenido el deporte aquí en el país, ¿qué tanto lo llena esa satisfacción en lo personal? Bueno, también me faltaba decirte que yo por 17 años fui miembro del secretario del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, que también, y que yo he tenido tantas funciones que se me pasan así. Pero realmente para mí, desde que yo comencé, quizá por vocación, porque no, mis padres no eran deportistas, tuve, entonces eso fue una vocación que me surgió a mí en mi época de estudiante, primero en La Vega, luego aquí en la universidad, luego como profesor de educación física. En la escuela Chile, que mi labor eran hasta las 5 de la tarde, yo me quedaba hasta las 10, a las 11 de la noche, porque la escuela Chile tenía luz, era la única cancha que tenía cancha con luz, y yo me quedaba ahí ayudando a los muchachos del barrio de San Carlos, ahí con voleibol, basquetbol, sobre todo, pero el baloncesto también, y ayudaba mucho. Y la práctica de baloncesto y voleibol, el atletismo, lo practicábamos ahí en la cancha de baloncesto, ahí era que yo hacía la práctica de atletismo para los torneos interescolares, etcétera, etcétera, buscaba forma, como yo fui atleta también. Y la escuela Chile en esa época también era una potencia en los deportes, en las escuelas y los colegios de la capital. Bien, entonces, esta satisfacción que usted al ver el deporte, cómo ha avanzado, y usted lo compara con antes, ¿qué pudiera decirnos? Escúchame, repíteme la pregunta, que pasó un motor por ahí Usted con el comparando el deporte de esos años que usted inició con el deporte en la actualidad, ¿qué tanta ha sido la diferencia o qué tanto ha avanzado el deporte en esos años? Bueno, el deporte hay que evaluarlo en su tiempo. En esa época, cuando yo comencé, era un deporte romántico. Romántico. Uno lo hacía porque le gustaba, sin nada. Yo recuerdo que a mí una vez en un torneo de La Vega de voleibol, un torneo local allá, me pusieron el gato con bota, porque yo no tenía tenis y los tenis costaban $1.25 y yo no tenía tenis para el torneo, pero tenía una bota de la policía que nos compraban para uno ir a la normal. Ok, Y entonces yo jugué voleibol con una bota. Imagínate tú, con wow, pantaloncitos cortos con una bota esa de policía. debió ser difícil, ¿eh? Imagínate, eso es esa época. Y los técnicos estaban $1.25. Inclusive cuando nosotros fuimos los Panamericanos en Chicago, los tenis que nos dieron eran unos tenis marca Mida, que costaba $2. Pero esos tenis allá mismo en Chicago nos los quitaron, nos lo desviaron porque luego venía un equipo de Nueva York que iba a jugar aquí, que iban a inaugurar el Centro Obrero, y allá mismo nos quitaron los uniformes y la cosa, allá en Chicago, dentro de los Juegos Panamericanos. Eso es, pero el deporte de antes uno lo hacía por vocación, porque le gustaba. Nada, porque no se gustaba nada. Yo salía junto con el profesor Padrón, a formar las asociaciones de voleibol en el 71, 72, y al pueblo en un carrito, un Volkswagen que yo tenía. Pero
uno ponía la gasolina en la comida, no había recursos, no daban nada, ni había recursos para eso. Yo fui director técnico en el 77 de 3 grandes eventos internacionales, incluyendo dos internacionales y los Juegos Nacionales. Y a mí no me dieron 5 centavos, ni siquiera la gracia, podemos Usted decir. hacía eso Y de uno lo manera hacía, desinteresada, por pasión. por eso es, y uno lo hacía porque le gustaba. Esa es la vocación. No porque como ahora el director técnico de tal cosa se pagan muchísimos miles de pesos. Pero ese es el deporte es cambiante, el deporte no es, el deporte, por ejemplo, el voleibol que yo jugué en aquella época no es el voleibol que se juega ahora. Todo ha cambiado, todo se ha mejorado. Vivimos otros tiempos y hay que adecuarse realmente a los tiempos. Estamos en el 2021, hay que adecuarse al 2021 como son las cosas en el 2021. El deporte es como es en el 2021, no como cuando, por ejemplo, yo lo practicaba. ¿Cómo usted lo vivió mejor el deporte? Lo, ¿Practicándolo? ¿Cómo vivió mejor el deporte? ¿Practicándolo o como dirigente? bueno, yo lo disfrutaba de las dos maneras. Practicando lo que yo practiqué, varios deportes, además de yo practicar el atletismo, el voleibol y el softball. Yo también jugaba baloncesto a nivel superior. Yo fui dirigente de los equipos superiores de aquí de baloncesto también. Yo entrenaba baloncesto. O sea que uno lo hacía, disfrutaba. Y nosotros, yo vivía en esa época por ahí, por Radio Televisión Dominicana, por la San Martín. Y nosotros practicábamos allá abajo en la Salomé Ureña, en la Padre Villini. Y salíamos de la práctica de ahí de voleibol a las 10 de la noche. Y era a pie, toda esa 30 de marzo para arriba, a pie, desde allá, toda noche por noche. Y eso uno era un hobby, eso uno ni siquiera pensaba en nada de eso. Eso en aquellos tiempos, ya estos tiempos son diferentes y hay que ajustarse a la realidad. ¿En cuál deporte usted siente que era el que más le apasionaba a usted? Espérate, es que aquí pasan unos motores con unos mofles. Repíteme, por favor. ¿Cuál deporte era el que más le apasionaba? Porque usted practicó diferentes disciplinas deportivas, pero Sí, sí. debe de haber una que es la que más le movía a usted. Bueno, yo te puedo decir de pasión. Cuando yo estaba en voleibol, eso era mi pasión, el voleibol. Yo practicaba el voleibol desde el 54 hasta el 61. Yo practiqué el voleibol a nivel superior, a nivel de alta competición hasta el 63, que luego me reintegré para los Juegos Panamericanos que íbamos a Chicago y desde ahí hasta ahí. Esa era mi pasión en esa época, en ese lapso de tiempo. Pero después, cuando yo jugaba softball también, eso fue mi pasión, porque yo fui muy destacado, sin modestia, en softball. Yo era buen bateador, yo pichaba, hacía de todo en softball. Como yo era un atleta, fui un atleta de varios deportes, tenía esas condiciones físicas. Y jugando softball, yo lo disfrutaba. Había veces una semana en que yo jugaba más de 10 partidos de softball en una semana. En una El semana. lunes noche 2, el martes 2, el sábado jugaba a veces hasta 4, 2 en la mañana, 2 en la tarde, etcétera. Esa era la época de que yo viví con el softball. Y eso era lo que me apasionaba. Yo jugaba en la Liga NACO, que uno se anotaba para jugar en la tarde y ya a las 9 de la mañana ya uno estaba anotándose en la pizarra para poder estar dentro de los 9 primeros, que eran los que jugaban. Un Por orden de grupo de... llegada. Sí, sí, que eso es una época dorada, que uno lo añora, uno lo ve, pero por gusto, uno lo jugaba por placer, tú ves, por recreación. Rolando, un mensaje ya final para despedir la entrevista.
un mensaje que usted quisiera enviarle a la comunidad deportiva y a todos los que siguen el deporte en República Dominicana. El mejor mensaje que yo le puedo dar a los deportistas es que practiquen su deporte, el deporte de su preferencia sano, porque antes no había esta sustancia que hay ahora. Eso es dañino. Eso era la vida. Que practiquen su deporte sano, sin pensar en la parte que es lo que muchos, algunos pueden, ahora está el deporte profesional, pero ya el profesional es otra cosa. Pero que practiquen deporte y que no descuiden los estudios, los jóvenes estudiantes. No descuiden los estudios. ¿Por qué? Porque el deporte es transitorio, pero su preparación, su formación es para toda la vida. Siempre será uno de mis baluartes en la universidad. Ustedes vienen aquí a practicar, a estudiar, pero ustedes vienen a estudiar, a practicar deporte, a hacerse de una carrera, Y eso es uno de mi punto de vista cuando yo estuve en la universidad, en la UNPU. Es importante que los jóvenes que se preparen, que la preparación es importante para todo en la vida, la formación, eso ayuda, la disciplina, que la disciplina es lo primero para todo. Y disciplinarse es el tiempo y agotar el tiempo. Se puede practicar deporte y se puede estudiar, pero el tiempo hay que aprovecharlo y dividirlo bien. Ese es mi estímulo a los jóvenes de ahora, que no descuiden los estudios, que es muy importante la formación, que recuerden, repito, que el deporte es transitorio, pero su formación es para toda la vida, hasta que usted fallece. Muchas gracias, Rolando Miranda, por compartir estos minutos con nosotros hablando sobre su vida deportiva, lo que significó ser exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano y de que se le haya reconocido como uno de los principales propulsores de la práctica deportiva en nuestro país, un hombre que ha dado de su vida unos 64 años. 64 años que son muchos. Sí, ligados al deporte, ya sea el voleibol, ya sea el fútbol, estuvo en la formación de varias entidades que hoy en día podemos decir que son parte vital del deporte en el país. Muchísimas gracias, señor Rolando, por estar con nosotros acá en Colindo, en este especial que estamos celebrando esa clase 2020 a la que usted pertenece. Gracias. ¿Cuándo? Gracias. Bueno, eso yo le preguntaré luego después. Muchas gracias por ustedes, por la oportunidad de poder expresar nuestro deseo. Y eso ha sido, porque yo aún ya estando retirado activamente, pero yo sigo colaborando con el deporte, donde sea, lo mismo en la universidad, en los colegios, en todo. Porque el propulsor deja de ser propulsor cuando fallece. Es que esa experiencia siempre hay que tenerla. La experiencia de ustedes siempre hay que tenerla porque hay situaciones que se presentan que solamente ustedes, con lo que han vivido, pueden sugerir cómo resolver y enfrentarlas. Así mismo, muchas gracias. Gracias a usted, señor Rolando. A ustedes las gracias y gracias por la sintonía. Esto es el especial con la clase 2020 que fue llevada al pabellón de la fama del deporte dominicano. Un servidor, David Hernández, estuvo con ustedes hasta una nueva entrega. Sí, gracias, pues yo también fui exaltado en La Vega como inmortal allá en la Galería de La Vega, en voleibol. Eso fue en el 96, 95. Entre otras cosas. Son tantas las cosas que me olvidaron.
Lo que me sorprende es que lo hayan exaltado ahora y no antes, con ese Así ya, currículum en la exaltación nacional. con ese currículum que usted Eso tiene. es una Porque alta distinción. yo leyendo el currículum de usted, es decir, todo lo que usted digo yo, pero ¿y por dónde que voy, y por dónde que voy a entrarle a hablar con este señor? Por dónde que voy a hablar con él? Es decir, ¿qué voy a resaltar? Porque es que son demasiadas cosas importantes la que él ha hecho en el deporte dominicano. Sí, sí, eso es una realidad. Me sorprendió de verdad que usted no haya estado desde antes y entró entonces vía eh, la Comisión de los Veteranos. Sí, ya eso es una realidad. Y yo no te menciono una cantidad de nombres sonoros, de atletas altos, gente de bien que pasaron por mis manos y que fueron orientados por mí. Pero son interminables los nombres de las personas que están. Bueno, pues muchísimas gracias, Rolando, por estar con nosotros. Y no, perdón, no solamente voleibol, en todos los deportes. El actual ministro de Deporte fue alumno mío allá en la UMPU. Yo Ah, le tuvo becas allá estudiando cuando estudiaba allá. Así, grandemente, mucho. El presidente de la Federación de Baloncesto tuvo becas en la UMPU, pero no como baloncesto, sino como judoka. Y así, que interminable cantidad de dirigentes que también que pasaron por mi mano. bueno, es largo la lista, bastante larga, Sí, sí, es muy larga la lista. muy larga. Bueno, pues señor Rolando, un placer haber conocido de su vida y escucharlo más de usted y lo mejor, que se está reconociendo su trabajo usted estando en vida. Así mismo es. En mi tiempo, aunque ya terminábamos mi permanencia en el Pabellón de la Fama, eso fue, yo pude contribuir bastante como miembro del comité ejecutivo del Pabellón de la Fama, comité permanente. Yo parte de mi contribución, de la parte de la vivencia, conociendo. Yo conozco todos los atletas de la década de los 50 para acá, todos los atletas de alto rendimiento que han surgido en el país. Y tengo muy bien la historia, porque yo además soy muy aficionado a las estadísticas. Parte de lo que yo estuve en Alemania fue mi especialidad de estadística. Actualmente yo estoy terminando ya un libro con la historia de los Juegos Universitarios. Ok, qué Otro, interesante. otro con la historia, los libros del intercolegial, que tiene más de 50 años ya, con todos los torneos intercolegiales. Y lo mismo que los deportes en la universidad, de la UMPU, 45 años de deporte en la UMPU, desde cuando se comenzó desde cero. Entonces, esos son libros que ya yo tengo ya en un 90%, pero he aprovechado esta pandemia, este, este retiro para escribir algo. Y como yo tengo todas esas documentaciones, que yo fui muy cuidadoso, guardaba todas esas documentaciones, estoy ahora escribiéndolo para que quede para la historia. Excelente, excelente aporte, porque eso va a contribuir con que quede registrada parte de la historia deportiva del país plasmada en libros, porque aquí en ocasiones se torna difícil uno encontrar estadísticas de cualquier cosa, sobre todo del deporte. No, ahí tú vas a encontrar de los Juegos Universitarios desde un principio, desde el 69, cuando íbamos a inaugurar los primeros en el Centro Olímpico ahí, que le dieron una galleta al vicerrector de la Pucamaima, que eso fueron famosos. Hasta ahí está toda la historia del deporte universitario, que no hay nada escrito, pero por suerte yo
fui guardando toda la documentación y tengo todo eso. Y bueno, que la comunidad universitaria y general conozca cuál es la verdadera historia de los Juegos Universitarios. Eso es interesante. Pues, señor Rolando, un placer, muchas gracias y será hasta una nueva entrega y hasta una próxima. Yo espero conocerlo personalmente y poderle decir, fui yo que le entrevisté. Ah, sí, es cierto, sí. Porque yo antes iba mucho ahí al CO, pero con la pandemia ahora uno está más bien No, trancado, no, no, cancelado. no. No, Porque incluso yo aquí soy amigo nos estamos de alternando. todo ahí, tanto de Luisín, de Colin, de Gilberto. Gilberto yo lo apoyé mucho en el judo, en la formación del judo, y le di beca a muchos judokas en la universidad, etcétera, etcétera. Qué bien, qué bien. Bueno, Está muy pues bien. Entonces, gracias por gracias a esta usted. oportunidad de uno poder expresar algo, que algo Y siempre le para queda eso a abrimos la este canal, juventud. para que ustedes se expresen. Muchísimas gracias, señor Rolando. Gracias, gracias. No hay de qué. A su orden Ok, siempre. gracias. Ok.